Hola amigos, aquí otra vez Teleturbio saludándoles, y trayéndoles el volumen 6, de historias de terror para no dormir, y por supuesto la segunda parte y final, de la historia larga del video pasado. En la descripción de este video también, les dejaré el link de mi otro canal para que lo visiten. Bueno, los dejo con las historias. Todos los escritores acaban por volverse locos. Susan le siguió la corriente, pero aquello fue un golpe muy bajo para ella que deshizo en gran parte la unión. Bueno, espero que esto haya servido para conocernos mejor. Me gustaría invitarte a un café, o charlar un rato en el salón, pero es mi hora de las pastillas, y me dejan tan atontada que si no me acuesto en los próximos 3 minutos, me quedaré dormida de pie. Mary se levantó y cogió un bote de pastillas que había en un armario sobre el fregadero. Susan volvió a notar ese instante de locura en las palabras de su vecina, sin saber exactamente por qué. Pero lo cierto era, que con pastillas, o sin ellas, era hora de marcharse. Era suficiente por hoy. Te comprendo. No te preocupes, yo también estoy algo cansada. Ha sido un placer poder conocerte un poco mejor. Hasta la próxima, Mary. Susan se levantó y salió de la cocina, sin siquiera recoger su plato. No es que fuese una persona maleducada, todo lo contrario, pero andaba con la mente en otro lugar. A Mary tampoco pareció importarle mucho. Ella también parecía estar en otro lugar, ya que ni siquiera respondió al mensaje de despedida de Susan. Abrió la puerta de su casa con cierta inseguridad. Por un breve momento, volvió a tener la necesidad de abrazarse a sí misma, tenía frío. Luego se dirigió hacia el sofá. Todo parecía estar en orden. Se sentó con suavidad, y echó una lánguida mirada por el precioso ventanal. La ciudad estaba iluminada al completo. Miró un pequeño reloj que había en la repisa de encima del televisor, y vio que no era demasiado tarde, así que decidió salir a dar un paseo, y contemplar aquellas luces nocturnas de forma más cercana, con la intención de fundirse con ellas, y ser un artífice más de la noche. Cuando se puso de pie, descubrió que la cinta aislante verde, ya no estaba sobre la repisa. Otro motivo más para salir a dar un paseo, incluso más fuerte que el de fundirse con las luces nocturnas. La ciudad era preciosa. Muchas de sus calles aún estaban hechas de piedra. El asfalto no era bienvenido aquí, y Susan lo agradecía. Porque aquellas calles tenían el encanto de una vieja ciudad europea, donde se respira el pasado. Los edificios también conservaban ese toque clásico, ese matiz que los hace distintos, ese matiz que a pesar de la decadencia de algunos, los transformaba en bellos colosos, que parecían cobrar vida por momentos. La zona de la ciudad de Susan, era de las más antiguas. Los edificios estaban prácticamente vacíos, con las ventanas de madera polvorientas, y los balcones repletos de plantas muertas después de varios años, sin recibir una gota de agua salvo la que caía del cielo. Pero todo poseía aquel matiz. Y puede que los edificios estuviesen prácticamente vacíos, pero las calles estaban repletas de gente. Susan se preguntaba de dónde podía salir tanta gente. Aquello le gustaba. Le encantaba mirar a su alrededor, y ver gente, puntos insignificantes en el universo, pero con enormes, e interesantes historias a sus espaldas que contar. Cuando llegó a la calle de Riverside, la del supermercado, la que daba a un enorme río, decidió que era hora de regresar a casa, y descansar un poco. Había sido un día difícil, extraño como pocos en su vida, y eso lo notaba. Tenía uno de los mayores cansancios mentales de toda su existencia, más incluso que cuando anduvo inmersa en su segunda novela, aquella que por más que lo intentase, se resistía a ser conclusa de forma coherente, y salvaguardando lo que había querido transmitir desde el principio. Abrió el portón metálico con energía, y tomó el ascensor que había al final del largo pasillo. Era un ascensor muy antiguo, que incluso solía fallar. Pero la comunidad se negaba a poner uno de esos nuevos cacharros tecnológicos con hilo musical, y botones retroiluminados. Antes morir dentro del ascensor tras precipitarse violentamente hacia el primer piso, que instalar una de esas blasfemias tecnológicas. El hueco del ascensor estaba a unos 5 metros de las dos únicas puertas de la última planta. Susan salió de él buscando en su bolso una nota que había escrito hace unos días mientras viajaba en el autobús, una clave para descifrar un gran conflicto de su nueva novela. Llegó hasta la puerta de su casa a pasos ciegos, con la vista fijada en el bolso, removiendo con la mano derecha una y otra vez todas las pertenencias que llevaba en él, de un lado para otro.
le costaba encontrar las llaves, y eso la hizo ponerse de muy mal humor. Mal humor que se apagó de repente, como un cubo de agua fría, casi congelada, cuando se percató de que en el suelo del pasillo, había una gran mancha de sangre que comunicaba su puerta con la de la vecina. Susan se echó las manos a la cabeza, y en su estómago volvió a tener lugar aquel grito sordo, más angustioso que nunca, acompañado de un mosquito más grande, dejando un sabor más desagradable que nunca. Porque aquello ya no podía tratarse de sugestiones, o creencias en fantasmas. Aquello era real, era sangre, como ella misma comprobó al agacharse, tocar el suelo con la palma de la mano, y manchársela. Estuvo de pie, congelada, varios minutos. Cuando por fin reaccionó, abrió la puerta casi a empujones, intentando alcanzar lo antes posible el teléfono para llamar a la policía. Pero cuando pensaba que ya nada podía ir peor, aquel martes 13 de noviembre, volvió a llevarse una desagradable sorpresa. Al abrir la puerta, creyó morir durante unos segundos. Todo estaba tirado por el suelo. Sillas, mesas, el televisor, las cajas del estudio, las velas decorativas de la repisa del comedor, la cafetera, los cojines del sofá, todo. Los armarios de la cocina abiertos, y la mesita de cristal rota en 1000 pedazos. Una estampida de rinocerontes parecía haber pasado por allí mientras ella disfrutaba de unos espaguetis con tomate, y el aroma nocturno de la ciudad. Pero lo peor no fue aquello. Aquello tenía arreglo. Lo que parecía no tener arreglo, era la enorme mancha de sangre que conectaba la puerta de su vecina a sus espaldas con la puerta que había justo enfrente tras cruzar el comedor, la de su dormitorio. Fue siguiendo la mancha, a pasos cortos, y lentos, débiles y tímidos, con la boca abierta, y una mano en el pecho, por si su corazón decidía abrir un agujero entre las costillas, y escapar corriendo. Cuando por fin llegó a la puerta del dormitorio, la abrió apenas 5 centímetros, con sumo cuidado, como si esta fuera de papel, y fuese a romperse. Intentó descubrir algo por aquellos escasos 5 centímetros, y logró ver su armario, abierto, y sin ropa. Tras unos segundos de titubeos, logró dar un empujón a la puerta. Retrocedió unos centímetros, en un acto reflejo de precaución, y cuando la puerta se hubo abierto por completo, descubrió que las cosas siempre pueden ir peor. Las sábanas de la cama estaban tiradas en el suelo, junto a toda la ropa que había en el armario. Y en la cama, en la fina funda verde pistacho que cubría el colchón, había una inmensa mancha de sangre. De hecho, todo estaba manchado de sangre. La ropa del suelo, el propio suelo, las paredes, todo. Logró distinguir en la pared de enfrente, justo encima de la cama, unas manchas de lo que parecían ser unos dedos que se arrastraban desde mitad de pared hasta el colchón. Susan sudaba más de lo que lo había hecho en toda su vida. Sentía como todos sus órganos se encogían hasta ser del tamaño de un garbanzo, un puñado de garbanzos atrapados en una olla a presión. Sentía cómo se quedaba sin corazón, y sin pulmones, porque le era casi imposible respirar con todo aquello ante sus ojos. De repente, por un momento, le pareció que la idea de llamar a la policía no era tan buena. Dio media vuelta, y fue siguiendo el rastro de sangre hasta que llegó a la puerta de Mary. Pulsó una vez el timbre, un único y tímido toque de timbre. Los segundos pasaban, y la puerta no se abría. Susan se temía lo peor. Miró a sus pies, y descubrió cómo la mancha de sangre se introducía de forma firme e ininterrumpida bajo la puerta de su vecina. El silencio era sepulcral en todo el pasillo. Susan pensó en volver a pulsar el timbre, otro tímido toque con su dedo mojado en sudor, y fue en ese momento, justo antes de volver a pulsar por segunda vez, cuando la puerta se abrió, y apareció Mary. Su blusa azul, y sus vaqueros estaban ahora empapados de sangre, su pelo estaba más revuelto que de costumbre, y este había adquirido cierto matiz grisáceo, como si una pequeña lluvia de cenizas hubiese caído sobre ella. Ante aquella imagen, cualquiera hubiera jurado que Mary se había disfrazado para asistir a una fiesta de Halloween. «Mary, ¿qué demonios ha pasado aquí?», dijo Susan, en un tono furioso pero no demasiado elevado. Mary se quedó unos instantes callada, haciendo honor al silencio sepulcral que inundaba todo el 7º piso. Su mirada era inquietante, y estaba clavada en los ojos de Susan, sosteniendo ambas una tensión indescriptible. Si en ese momento alguien hubiera puesto un vaso del mejor vidrio entre la mirada de ambas, sin duda se hubiese roto en 1000 pedazos. Susan apartó la mirada, incapaz de soportar tal presión, y la desvió hacia el interior de la casa de Mary.
Logró ver cómo el rastro de sangre cruzaba todo el salón, y se introducía en la puerta del fondo, la de la derecha, la de donde guardo los cadáveres, recordó Susan, y se puso mucho más pálida que cuando escuchó aquellas palabras, tanto que daba la impresión de no llegarle ni una gota de sangre a la cabeza. Lo he matado, le respondió Mary, por fin, al ver que Susan había dejado de mirarla, y había descubierto lo que parecía ser un oscuro secreto. ¿A quién has matado, Mary? Su voz sonó tan débil que la frase casi se quiebra en mil trocitos, antes de llegar a los oídos de Mary. A él. Lo he matado, a él. ¿Quién demonios es él? Replicó Susan, con un chillido agudo. Él. Él iba a matarte. Así que te he salvado la vida. Hoy ha estado jugando contigo, pero iba a matarte antes de lo que suele hacerlo. Iba a hacerlo esta noche mientras dormías, estoy segura. Y todo porque no le caías bien. Aunque en el fondo él a ti tampoco te caía bien. Susan no podía creer lo que estaba escuchando. Mary tenía la mirada totalmente perdida, como si sus ojos se hubieran desconectado de su cerebro. «Estás jodidamente loca», escupió Susan, sin previo aviso, y su voz sonó más convincente y fuerte que en todo el día. «Así me lo agradeces. Bueno, no te culpo. Imagino que todo esto es un poco chocante para ti». ¿Un poco chocante? No tienes idea de cuánto. Susan se abalanzó furiosa sobre Mary, hasta estar a escasos 10 centímetros de su nariz. «Límpialo todo, y descansa. Ya me lo agradecerás mañana, o la semana que viene. Puedo esperar. Yo me encargo del pasillo. Pero no se te ocurra llamar a la policía. No cometas esa estupidez». Mary cerró de un portazo, y el silencio volvió a imperar. «Rematadamente loca», pensó Susan. «Si crees que no voy a llamar a la policía, es que no me conoces bien. Hace falta algo más que unos espaguetis con tomate para que yo encubra un crimen», dijo Susan, a la puerta de su vecina, en un tono suave, sin importarle realmente si Mary la escuchaba o no. Entró en su apartamento, y se dirigió hacia el teléfono, en una mesita pequeña de madera junto al sofá, dejando la puerta abierta tras de sí. Se sentó, y contempló una vez más el rastro de sangre que pasaba a su izquierda. Recorría todo el salón, cruzando el pasillo, y continuaba bajo la puerta de Mary. Cogió el teléfono con firmeza, y marcó el número de la policía. «Creo que mi vecina ha matado a alguien. Todo está manchado de sangre». Susan se quedó allí, impasible, con la mirada fija en el pasillo manchado de sangre, y la puerta de Mary. Los minutos pasaban, y su mente se congelaba más a cada instante, hasta llegar al punto de ser incapaz de hilvanar cualquier mínimo pensamiento. Ella solo quería un apartamento decente que estuviese a su alcance económicamente, con 2 habitaciones, para transformar una de ellas en su rincón de escritura. No quería este tipo de cosas, no estaba preparada para ello. De repente, oyó como el ascensor paraba acompañado de su característico ruido metálico. Oyó pasos de varios pies, que se hacían cada vez más fuertes, conforme se acercaban a ella. A los pocos segundos, aparecieron ante su puerta 2 hombres, uno alto con pantalones negros y chaqueta marrón, y otro algo más bajo, con la piel morena, vestido de uniforme. Susan se quedó observándolo sin levantarse del sofá. «Señorita», dijo el más alto de los 2 sin acabar la frase. «Susan». «Susan Harris», respondió Susan, al tiempo que se levantaba del sofá, apoyando las manos en este para ayudarse, como si su cuerpo fuese 4 veces más pesado de lo habitual. «Inspector Frederick. Y aquí el oficial González. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?» Susan comenzó a caminar a través del salón, mirando al suelo, bordeando con habilidad la mancha de sangre para no pisarla, hasta que llegó a la puerta. «Hace cosa de 1 hora y media de salir a dar un paseo. Cuando me fui todo estaba en orden. Y al volver, me encontré con esto». Susan hizo una pausa para tragar saliva, pero sobre todo para tranquilizarse, ya que sus palabras comenzaban a sonar temblorosas. «Todo estaba patas arriba, como pueden comprobar». Al ver que la mancha de sangre conectaba también con la puerta de la vecina, la llamé asustada. Tardó unos minutos en abrirme, y cuando lo hizo, y le pregunté qué es lo que había pasado, me respondió que lo había matado. Que lo había matado. «A él», logró continuar Susan, con más eficacia. «¿A quién había matado?», preguntó González. «No tengo ni idea», sus palabras volvieron a sonar temblorosas, tanto que estallaron en un sollozo. «Tranquilícese, señorita, nosotros estamos aquí para resolverlo todo». «Tranquilícese, necesitaré que me responda a unas preguntas», dijo Frederick en tono protector, al tiempo que apretaba una y otra vez el timbre de Mary. «Policía. Abra la puerta, señora, o la tiraremos abajo».
gritó al ver que no obtenía respuesta desde el otro lado de la puerta. ¿Sabe usted si ha salido?, preguntó González a Susan. No, no ha salido. Estoy segura. He estado todo el tiempo con mi puerta abierta, sentada en el sofá, con la mirada fijada en la suya, respondió Susan, haciendo indicaciones con el dedo pulgar. González, ayúdeme, replicó Frederick en tono agrio y severo. González se puso frente a la puerta de Mary, retrocedió 1 metro, tomó impulso, y asestó una tremenda patada a la puerta que no solo la abrió de golpe, sino que casi la parte en 2 pedazos. Policía. Salga de donde esté. Volvió a gritar mientras cruzaba el umbral de la puerta, y se introducía en el interior del piso, con González tras sus pasos. Susan se acercó un poco, echó un rápido vistazo, y vio como la mancha de sangre seguía en su lugar, impoluta, cruzando todo el salón, y llegando a la puerta de la derecha, que seguía cerrada. Frederick y González recorrieron todo el apartamento, pero no había rastro de Mary. Susan pudo ver cómo González abría la puerta a la que llevaba la mancha de sangre. Era una habitación pequeña y vacía. Estaba completamente vacía. Ni un mueble, ni un cuadro, nada. Solo una gran mancha de sangre en el centro y, apoyada en una esquina oculta en la oscuridad, una fregona. Volvió la mirada hacia otro lado, y, extrañada, vio cómo Frederick abría todos los cajones y puertas de armario que veía a su alrededor. También descubrió unas pequeñas gotas de sangre que parecían salir del baño, y llegaban hasta la habitación vacía. González también parecía haberse percatado de aquello, ya que se dirigía hacia el baño, mirando al suelo. Aquí no hay nadie. Ni nada. Solo he encontrado esto. González se paró junto a la puerta del baño, y señaló al suelo. Junto al inodoro había una botella vacía de un fuerte desinfectante. ¿Está usted segura de que su vecina no ha salido después de hablar con usted? Es imposible que haya escapado por la ventana, no hay repisas ni cañerías, observó Frederick, al tiempo que se dirigía hacia la puerta de entrada, hacia Susan. Totalmente segura. No he dejado de mirar esta puerta ni un segundo, y estoy totalmente segura de que no se ha abierto. Susan se mordió levemente el labio inferior, y se llevó una mano a la cara, nerviosa. ¿Cómo se explica que no haya ninguna pertenencia en todo el apartamento?, preguntó González. No lo sé. Quizás solo estuviese de paso, pero es muy extraño, contestó mientras continuaba andando. Frederick llegó a donde se encontraba Susan. En su cara se dibujaba un gesto de preocupación, de incertidumbre. Mientras, sus ojos no dejaban de moverse, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, intentando descubrir qué era lo que se le estaba escapando. De repente, se quedó con la mirada fija en la puerta, en la placa metálica que había bajo el ojo de buey, esa típica placa con el nombre del propietario del inmueble. Mary Campbell, dijo Frederick, con la mirada aún clavada en la placa. No es posible. Desvió la mirada de la placa, y se quedó unos instantes mirando al suelo, pensativo. ¿Qué ocurre, inspector?, preguntó Susan, nerviosa. Debo hacer una llamada, respondió Frederick, en tono serio pero suave. Susan vio como Frederick salía del piso, pasaba delante de ella, y se dirigía hacia el final del pasillo, en dirección al hueco del ascensor, con el teléfono móvil en la mano. Cuando llegó al final del pasillo, donde la luz de las lámparas del techo apenas alcanzaba, y se dibujaban sombras en los rincones, se colocó el móvil en la oreja, y comenzó a hablar, en un tono tan bajo que a Susan le era imposible distinguir palabra alguna. González dejó de abrir cajones, al ver que su compañero ya no estaba con él, y caminó hacia Susan. ¿Qué ocurre, señorita?, preguntó González. Está llamando, respondió Susan, señalando con el dedo a Frederick, y fue en este instante, cuando este se llevó el teléfono de la oreja al bolsillo de su chaqueta marrón, y deshizo sus pasos hacia el piso de Mary, hasta llegar junto a Susan y González. ¿Algún problema, Frederick? ¿Llamabas a la comisaría?, preguntó su compañero. No, todavía no. Llamaba a mi madre. ¿Recuerdas que mientras subíamos por el ascensor, te dije que este edificio me era muy familiar? Pues bien, ya sé por qué. Tornó su mirada hacia Susan, y la expresión de su cara se volvió seria y amarga. Mary Campbell, una gran amiga de mi madre. Amigas del alma. Recuerdo haber cenado aquí una vez, hace unos 15 años, con mi madre y con Mary. ¿Cómo olvidarme de ella? Mi madre estuvo sumida en una tremenda depresión, cuando Mary tuvo aquel accidente de coche, y murió. ¿Cómo? Susan volvió a estallar en sollozos. No es posible. He cenado con ella esta noche, ¿me oye? He cenado con ella esta noche.
gritó mientras agitaba los brazos en el aire, como intentando ahuyentar a una jauría de avispas africanas. González la sujetó del brazo, evitando que cayese en redondo al suelo. Toda su fuerza se estaba escapando por la boca y los ojos. Esos ojos verdes que por un momento parecían tornarse grises. Mary Campbell murió en un accidente de coche. Hace 10 años. Yo mismo estuve en su entierro, sentenció Frederick levantando la voz. Susan intentó soltarse de González, el cual la tenía sujeta con fuerza. Los sollozos de repente se congelaron, sus lágrimas se congelaron, sus ojos se cerraron lentamente, y su boca se abrió más de lo que ya estaba, mientras todo su cuerpo quedaba atrapado en el tiempo durante un instante, como la melodía melancólica del mar, que se diluye y muere después de juguetear con nuestro oído, pero parece querer quedarse para toda la eternidad. Cayó de rodillas al suelo, a pesar de que González la sujetaba con fuerza. Abrió de nuevo los ojos, cubiertos estos por un telo de densas lágrimas, y clavó su mirada en los oscuros y grandes ojos de Frederick, al tiempo que intentaba digerir tal cuantía de sombrías palabras. Me temo que va a tener que explicarnos muchas cosas, señorita Susan. Amalia es una mujer de más de 50 años, es soltera, y nunca pudo tener hijos, por un problema en su sistema reproductor. Pero siempre le han gustado los niños, se ha pasado la vida cuidando a sus sobrinos, y a los hijos de sus amigas como una niñera. Pero al llegar ya a cierta edad, se fue a trabajar a un orfanato, para poder estar cerca de los niños. Ella siempre ha querido adoptar uno, pero lastimosamente, hay muchos requisitos para poder hacer eso, y Amalia no cumplía con todos ellos. Aún así, no abandona la esperanza de que alguna vez pueda cumplir su sueño, y tener un niño en casa. Un día, regresando del orfanato, decidió tomar un atajo, para llegar más rápido a casa. Tomó por un sendero poco transitado, pero parecía muy seguro. Mientras caminaba, le pareció ver algo tirado en el camino, a lo lejos parecía ser una especie de cuaderno. Amalia lo levantó del suelo, el cuaderno parecía ser muy viejo, estaba algo descuidado, ya que aparentaba tener algún tiempo allí tirado. Amalia, enseguida se dio cuenta de que se trataba de un cuaderno perteneciente a un niño, ya que estaba lleno de dibujitos de colores, árboles, y personas. Ella pensó que tal vez el dueño pudiera ser algún niño del orfanato, así que se lo llevó a su casa, para preguntar al día siguiente. Al llegar a casa, estando sola como siempre, Amalia se sentó en su sillón preferido, y empezó a leer un libro como lo hacía todas las noches, pero al cabo de un rato, dejó el libro de lado, y le entró curiosidad por examinar el curioso cuaderno que había encontrado. Encendió su lámpara de mesa, y comenzó a verlo. Para su sorpresa, en el cuaderno solo habían dibujos, no habían palabras, pero sí tenían algo que parecían ser fechas, de cuando los dibujos fueron hechos, pero no los días, más bien eran los años, en que fueron dibujados. El primer dibujo, tenía un 0 como fecha, en la parte de arriba de la hoja, y era un árbol muy grande, con 2 personas que lo observan, y una serpiente que los observa a ellos. Esto le recordó a Amalia, el jardín del Edén, cosa que la intrigó, y continuó revisando. A medida que avanzaba, los años también lo hacían en las páginas. Sin embargo, los dibujos solo trataban de grandes horrores en la humanidad, las guerras, los grandes genocidios, también dibujos de asesinos en serie, personas descuartizadas. Todos los dibujos, aunque estaban hechos por un niño, mostraban la gran maldad que ha existido en el mundo desde que fue creado. Amalia estaba aterrorizada, ¿cómo era posible que un niño tuviera todo eso en su mente, y con tanta exactitud, casi como si lo hubiera vivido él mismo? De pronto, ella también se dio cuenta, que en cada dibujo había un pequeño, observando todos esos acontecimientos a través de la historia. Aquel niño, era dibujado sonriendo, como si le hiciera feliz todo eso, como si él lo hubiera provocado. Avanzando más en el cuaderno, Amalia tuvo el impulso de dejar de verlo, ya que era demasiado perturbador, pero aún así continuó. Empezaron a aparecer símbolos extraños, cruces, cosas del mundo espiritual, cosas que no parecían buenas. Este niño parecía ser algún tipo de anticristo, o alguien muy maligno, que ha estado desde siempre observando a la humanidad.
Pero lo más escalofriante, era que a medida que se acercaba al tiempo actual, aparecían dibujos del apocalipsis, de las personas sufriendo, de demonios caminando entre nosotros, y en una página, un dibujo donde se veían millones de personas arrodilladas en el suelo, y en la cima, estaba este niño, siendo adorado. Amalia, tiró el cuaderno al suelo, porque ya no soportaba seguir viendo todo eso, corrió a su habitación y empezó a rezar, muy asustada. Sintió que alguien, o algo la observaba. Miró hacia la ventana, y vio una pequeña silueta que desapareció enseguida. Lentamente Amalia se acercó a la ventana que daba hacia el patio de su casa, y al hacerlo vio con terror, la silueta de un hombre muy alto, con brazos largos, y delgados, y además estaba cubierto por una túnica negra. En ese instante, Amalia cayó de espaldas al suelo al verlo, pensando que se trataba de lo peor que podía ver en su vida. Intentó ponerse de pie, y salir corriendo de la casa. Pero en ese momento, todas las luces se apagaron, quedando todo a oscuras, haciendo con eso que se incrementara el horror que ella sentía. Luego, escuchó que alguien o algo tocó a su puerta. Amalia, temblando, se puso de pie, tomó su linterna, y lentamente caminó hacia la puerta, para ver quién la estaba buscando. Despacio abrió la puerta, y quedó petrificada, al ver la silueta del hombre que vio en el patio de su casa, solo que estaba un poco alejado, pero unos pequeños pasos la hicieron dejar de mirar al hombre, y bajar la mirada. Allí en la entrada de su casa, con toda la oscuridad de la noche, un pequeño niño la miraba fijo, y sonriendo macabramente, le dijo con una vocecita: «Señora Amalia, por favor, ¿me devuelve mi cuaderno? Es que mi padre me está esperando». Ella va caminando de regreso a casa. El sol golpea con fuerza, insistentemente. Hace un rato, como por casualidad, acababa de pensar en esos casos que se burlan de la criminología, y seducen a la parapsicología. Casos de personas que desaparecen como por arte de magia, sin dejar ningún rastro. Extraterrestres. Portales dimensionales. O, ¿por qué no?, simplemente criminales con gran habilidad. Debe ser lo último, pensó ella, y siguió caminando cuando de pronto, encontró una pila de fotos Polaroid instantáneas. Las fotos eran unas 20, y estaban en perfecto estado, unidas entre sí por una goma elástica. Ella las notó, porque era extraño que estuviesen justo en el centro de uno de esos bancos en que la gente se sienta a descansar. Resultaba difícil pensar que alguien dejó las fotos allí en un descuido. Lo más probable era que aquella persona quería mostrar a otros sus fotografías, pero sin estar presente. No pudiendo contener su natural curiosidad, revisó que no la vieran, tomó la pila de fotos, y empezó a verlas en orden. La primera fotografía, mostraba a un hombre de aspecto fantasmal en un fondo negro, tan lejos de la cámara que apenas se distinguía su silueta, y el hecho de que estaba de frente. La miró un rato, intrigada, y después la puso al fondo de la pila, y pasó a la siguiente, en la cual aparecía el mismo hombre, de pie frente a la cámara, y con el fondo negro. La única diferencia entre la primera y la segunda foto, es que en la segunda, el hombre estaba un poco más cerca de la cámara, pero aún no se distinguían sus facciones, todavía estaba muy lejos de la lente. La tercera foto, mostraba también lo mismo, pero el hombre estaba un poco más cerca, aún sin verse claramente. Así pues, ella supuso que las fotos restantes seguirían el mismo patrón, pero de todas formas continuó pasándolas en orden, esperanzada de ver con claridad la cara del hombre fantasmal. Ya en la 19ª foto, ella por fin pudo ver el rostro del espectral individuo. Era la cara más espantosa que hubiese visto jamás. El hombre de la foto gritaba, tenía los ojos completamente en blanco, y su expresión reflejaba un terror diferente a cualquier forma de terror que hubiese visto pintada en cara alguna. Era como si estuviese siendo atormentado intensamente, y a su alrededor hubiesen cosas tan espantosas que nadie en el mundo podría imaginarlas. Finalmente, en la 20ª foto, solo habían 2 palabras en blanco sobre un fondo negro. Estoy cerca. Sí, la foto anterior de verdad le dio miedo, pero ahora le parecía que, aquel que dejó las fotografías, había fallado su broma terrorífica justo en la última imagen. Para ella, en ese momento, lo único que estaba cerca era su propia casa, y siguió caminando. A pocos metros de la chica, en la casa hacia la cual caminaba, su hermano la esperaba con tranquilidad. Sin embargo, toda esa calma se hizo añicos cuando la escuchó, a poca distancia de la puerta, proferir un fuertísimo alarido de terror. Angustiado de sobremanera, el hermano de la chica fue corriendo a abrir la puerta, aunque no encontró a su hermana.
Todo lo que había, a unos 2 metros de la puerta aproximadamente, era una pila de fotos Polaroid. Eran como unas 20, unidas por un elástico. Él aún seguía demasiado preocupado por su hermana, pero no resistió la curiosidad, y tomó el paquete de fotos para mirarlas en orden. Así, lo primero que vio fue un fondo negro, en que se veía a una chica con aspecto fantasmal, parada de frente, bastante lejos de la cámara. No se distinguían las facciones de la chica, ni la ropa que cargaba, aunque, en lo poco que alcanzaba a distinguir, le dio la impresión de que la chica se parecía a su hermana. En la siguiente foto, todo era igual, excepto porque la chica estaba un poco más cerca, aún sin poderse distinguir. Inquieto, pasó a la siguiente foto, y así sucesivamente.